Yo creo que quizás soy una de las 5 constitucionalistas que tú decías, pero porque soy de las más mayores. O sea que ya es un problema, digamos, de ir acumulando no solamente años, sino también trabajo. Bueno, antes que nada, agradecer a la Fundación Séneca la amabilidad por invitarme, la persona de Antonio González Valverde, y a Ignacio González, pues le agradezco muchísimo también que ya me haya facilitado estar aquí y encontrarme con tantos amigos, algunos compañeros de facultad, y tener la posibilidad de volver a ver al maestro Ángel Garrorena, al que siempre he sentido una profundísima admiración. A mí me toca, me vais a permitir la expresión, bailar como la más fea. Es decir, hablar de competencias es siempre complejo, pero es imprescindible. Es imprescindible porque hay que reconocer que las competencias son las tripas del federalismo, ¿no? Yo voy a empezar recordando algo que todos conocemos, y es que el Estado en España, la organización territorial del Estado ha experimentado una profundísima modificación desde la entrada en vigor de la Constitución. Hemos pasado de una estructura altamente centralizada a una estructura que se puede denominar federal, al menos desde el punto de vista de las competencias. Y la región de Murcia tampoco ha sido ajena a estos cambios. A lo largo de estos 40 años de vigencia del Estatuto de Autonomía ha experimentado, si no me equivoco, 7 reformas, 2 de las cuales afectan directamente a las competencias. Son la reforma que se experimentó en 1994 y 1998. Y el incremento de competencias habría sido todavía mayor si hubiera prosperado la reforma del Estatuto de Autonomía, que finalmente fue retirada de las Cortes Generales por la Asamblea Legislativa, si no me equivoco, a finales del año pasado. Bueno, mi intención no es describir este proceso de incremento competencial, porque ya hay muchos análisis sobre las diferentes oleadas de reformas estatutarias. Yo lo que me propongo es, en primer lugar, analizar algunas de las ventajas y de los inconvenientes del traspaso competencial. Yo adelanto que tengo una visión positiva del Estado de las autonomías. Creo que estos 40 años han traído como consecuencia una mejora en los servicios y en la participación democrática de los ciudadanos. Ahora bien, en esta exposición pretendo centrarme más en los problemas, en los inconvenientes, que en las ventajas. Sobre todo por una cuestión: si no identificamos estos problemas y nunca seremos capaces de encontrarles soluciones. Junto a identificar estos problemas, a señalar las ventajas y los inconvenientes, quiero dar una visión algo distinta de las competencias y de los conflictos competenciales. Adelanto ya que esta visión de las competencias, sobre todo de la noción de competencia, que es lo más difícil, no es una alternativa a la que predomina en estos momentos en la doctrina y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Simplemente es una visión complementaria que quizá pueda servirnos para tener una visión más clara de los problemas a los que antes hacía mención. Bien, ventajas e inconvenientes de la asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas. Bueno, la manera en que se ha producido el aumento de las competencias de las comunidades autónomas son también conocidas por todos. No me voy a detener a analizarlas, simplemente les recuerdo que la doble lista de competencias que aparece en el artículo 148 y 149 de la Constitución es ya un espejismo, casi es una norma de carácter transitorio. Con el tiempo, la única virtualidad que ha adquirido esta doble lista es reservar competencias al Estado, que tiene todas las que enumera el artículo 149.1 de la Constitución, siempre que no decida hacer transferencia o delegación de estas competencias en manos de las comunidades autónomas. No me voy a centrar en este aspecto, podemos volver a él sobre el debate. Ahora sí, me gustaría señalarles algunos rasgos que caracterizan a la paulatina asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas. ¿Qué ha ocurrido en estos 40 años? Voy a describir solamente algunos caracteres sin ánimo de ser exhaustiva. Bueno, en algunos casos lo que han hecho los estatutos de autonomía, sobre todo el Estatuto de Autonomía catalán
y el Estatuto de Autonomía andaluz es recoger punto por punto toda la jurisprudencia constitucional que se ha dictado en estos 40 años. Como consecuencia de todo ello, las listas de competencias que aparecen en estos estatutos de autonomía son mucho más detalladas de las que aparecían en los estatutos de 1982-1983. Esto hace de la lectura de los estatutos de autonomía un esfuerzo muy farragoso. Y si se hizo esto, precisamente fue con la idea expresada por los redactores del Estatuto de Autonomía de Cataluña de blindar las competencias del Estado, de las comunidades autónomas, no solamente frente al Estado, sino también en cierta medida ante el Tribunal Constitucional. En otros casos nos encontramos con otra operación que desde un punto de vista intelectual a mí me parece mucho más compleja. Es decir, ¿qué han hecho los estatutos de autonomía? Coger determinados principios que son políticas y que muchas veces están enumerados entre los principios rectores de la política social y económica en la Constitución y enumerarlos como competencias exclusivas de la comunidad. Estatuto de Murcia, ahora vigente. Han transformado en una competencia exclusiva de la comunidad la promoción e integración de los discapacitados, la política infantil y de la tercera edad o también la promoción de la mujer. Claro, esto plantea muchos problemas, porque da la impresión de que si es una competencia exclusiva de la comunidad, ni el Estado ni los municipios o las diputaciones podrían ejercer poder sobre estos ámbitos. Y por último, y con carácter también muy general, hay que tener en cuenta que los estatutos de autonomía no son todos idénticos entre sí. Antes se citaba que el Estatuto de Autonomía vasco no se ha reformado desde 1979, el vasco, exactamente. Y sin embargo, bueno, pues los estatutos de autonomía, por ejemplo, el de Castilla y León ha sido reformado muy recientemente. Vamos a ver, esto plantea problemas porque no todas las comunidades autónomas tienen las mismas competencias. Hay peculiaridades, por ejemplo, en materia de policía, en materia de prisiones, etcétera. Y hace que el ámbito competencial sea todavía más complejo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el Estado sigue haciendo un uso de sus competencias bastante generoso. Y cada vez es más frecuente la utilización básicamente de dos instrumentos. En primer lugar, la legislación básica, no voy a hablar de que se cabe entender por las bases, porque eso ya todos más o menos lo conocemos, y en segundo lugar, porque también es mucho más frecuente la utilización de las competencias que se denominan horizontales y que aparecen proclamadas en el artículo 149.1 y 149.13 de la Constitución. Es decir, la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles y la ordenación general de la economía. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de todo ello? Ventajas, pues evidentemente el incremento de competencias por parte de las comunidades autónomas ha permitido que determinadas decisiones sean ahora adoptadas de manera más próxima a los ciudadanos. Las autoridades regionales pueden resolver mejor los problemas porque tienen mayor conocimiento de los mismos y además pueden dar mejores soluciones a estos problemas. Inconvenientes. Bueno, pues la verdad, también los conocemos todos. Se ha producido una duplicidad y sobre todo un solapamiento entre las competencias estatales y las competencias de las comunidades autónomas. Estas duplicidades no solamente generan costes económicos, sino también perjuicios para la seguridad jurídica y para otro principio constitucional reconocido en el artículo 9.3 de la Constitución y que yo creo que es la otra cara de la democracia, es decir, la responsabilidad de los poderes públicos. El incremento competencial y la duplicidad competencial hace muy difícil determinar a quién corresponde la titularidad de la competencia y, por lo tanto, exigir responsabilidades por su gestión. Muchos de estos problemas han sido abordados y resueltos con mayor o menor fortuna por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El problema es que la jurisprudencia constitucional acerca de las competencias no siempre es coherente entre sí y en ciertas ocasiones yo me atrevo a definirla como cabalística. Bueno, determinar cuál es la autoridad competente en una determinada materia es muchas veces complejo, muchas veces muy complejo. Voy a poner un ejemplo muy plástico de lo que acabo de decir.
en la página web del Tribunal Constitucional se publica un informe actualizado que contiene la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sistematizada sobre las competencias del Estado, solamente las del Estado. Bueno, el otro día lo consulté y en estos momentos tiene 666 páginas, que además es un número diabólico. Bien, voy a poner otro ejemplo de las dificultades que conlleva el juicio de competencia, y en este caso voy a hablar de un tema que yo creo que está muy relacionado con la región de Murcia, que es la ordenación del litoral. Desde hace tiempo el Tribunal Constitucional ha reconocido que la ordenación del litoral es concreción de la competencia sobre la ordenación del suelo, por lo que en principio corresponde a las comunidades autónomas. Algunas de ellas, como Cataluña, Galicia o Canarias, han incluido esta competencia como exclusiva en sus estatutos y detallan con mucho detenimiento los ámbitos en los cuales se proyecta. Esto es lo que sucedía también en el artículo 59.3 de la reforma nonata del Estatuto murciano, que seguía un poco este modelo. Pues bien, ¿qué ocurre? Que el Estado tiene también competencias, si no específicamente en ordenación del litoral, sí que las tiene en materia de medio ambiente. Y está ejerciendo esas competencias en materia de medio ambiente. Por ejemplo, ha modificado a finales de agosto de este año el reglamento de la Ley de Costas y ha lanzado un plan estratégico para la protección de la costa frente a los efectos del cambio climático. Ha transferido competencias en materia también de ordenación del litoral a determinadas comunidades autónomas, como por ejemplo a Canarias, pero sin embargo no se las ha transferido a otras comunidades autónomas que tienen la misma competencia, como es Galicia. Y por último, conviene recordar que las Cortes Generales acaban de aprobar la segunda ley orgánica de iniciativa legislativa popular que existe en nuestro país, es decir, la Ley 19/2022, en la que se reconoce personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca. Subrayo que este tema, que afecta única y exclusivamente a la Comunidad de Murcia, ha sido objeto de una ley estatal. Bueno, es posible que alguna de estas normas lleguen hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional tendrá ocasión de determinar a quién corresponde la competencia, conforme a algunos de los criterios que suele utilizar el Tribunal Constitucional en estos casos, como por ejemplo el del predominio de la norma de la entidad territorial que dispone de un título más específico. Bueno, esta función del Tribunal Constitucional es evidentemente imprescindible en un Estado como el nuestro, donde existe una profunda descentralización territorial, porque en cualquier Estado de este tipo, en cualquier Estado federal o cuasi federal, es necesario que haya un guardián de la competencia, un árbitro entre las diferentes entidades territoriales que al final dirima los conflictos. Pero también es verdad que desempeñar esta tarea es un riesgo para el propio Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional tiene la delicada misión de marcar la línea roja que separa las competencias de una entidad territorial de las competencias que le corresponden a la otra. En estas circunstancias es casi imposible que sus sentencias, por muy técnicas y asépticas que sean, no sean interpretadas en términos políticos. Bien, ¿cómo hacemos frente a estas dificultades? Aquí es donde viene mi visión no alternativa, sino mi propuesta de una concepción un poco más realista, menos jurídico-formal de las competencias. Yo creo que hasta ahora, cuando hemos hablado de los problemas competenciales, siempre hemos intentado resolver los problemas a los que antes he hecho referencia, pues bien con reforma de los estatutos de autonomía o bien para clarificar el orden de las competencias, proponiendo reformas de la Constitución. Juan María Bilbao nos habla hoy del informe del Consejo de Estado, que para mí sigue siendo un trabajo excelente y creo que si alguna vez se reforma la Constitución deberíamos seguir por el camino que dijo ya el Consejo de Estado en 2006,
Bueno, hay otras propuestas de reforma de la Constitución en materia de organización territorial, algunas presentadas por fuerzas políticas. Era muy conocido el documento presentado por el PSOE ya hace algunos años, y la Fundación Perales del PSOE, y luego otros por la doctrina. Hay un informe muy bueno presentado por colegas nuestros, Javier García Roca, Santiago Muñoz Machado, etcétera. Bueno, yo creo que todas estas propuestas son necesarias, son interesantes. Ahora bien, yo creo que ni la reforma constitucional parece por ahora factible, ni quizá tampoco resuelva todos los problemas. La alternativa, yo creo que vendría de tener una visión crítica de la noción de competencia que hemos manejado hasta ahora. Hasta este momento, la noción de competencia que manejamos en España es la que proviene, digamos, en sus más remotos antecedentes de la obra de Kelsen y que luego ha sido elaborado por la doctrina italiana. La doctrina italiana cogió el concepto de competencia del derecho administrativo y lo llevó al derecho constitucional. Quizá la obra de Crisafulli en su momento fue definitiva, no solamente para Italia, sino también por contagio para los españoles. Los profesores de Derecho Constitucional, de Derecho Político en aquella época españoles, teníamos dos modelos de referencia, alemán y el italiano. Y el italiano era más accesible para cualquier persona que no fuera ducho en el conocimiento del idioma alemán. Bueno, pues, ¿qué viene a decir este principio? Se lo digo muy brevemente y tampoco me voy a meter en grandes profundidades. Idea básica, hay una norma superior que atribuye funciones y materias a las organizaciones territoriales que la misma Constitución crea. Entidad central, federación o Estado central y regiones o Estados miembros. En caso de que alguna de estas entidades territoriales exceda de sus propios títulos competenciales e invada las competencias de la otra entidad territorial, la consecuencia es la inconstitucionalidad y, por lo tanto, la necesidad de expulsar la norma del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, invalidez y nulidad. Bien, yo no creo, fíjense, por lo tanto, que desde el punto de vista de la noción tradicional de competencia, la competencia es excluyente. O la tiene una entidad territorial o la tiene otra entidad territorial. Pero desde la concepción continental europea no caben competencias prácticamente concurrentes, como diría, sin embargo, el derecho de la Unión Europea o la doctrina norteamericana. Bien, esta noción de competencia sigue siendo imprescindible desde un punto de vista técnico-jurídico. Yo no creo que el Tribunal Constitucional pueda renunciar a ella, ni la doctrina española. Ahora bien, justo es reconocer que quizá no es la más apropiada en estos momentos por la evolución del pluralismo territorial. Hay que tener en cuenta que problemas de competencia no solamente tenemos entre Estado y comunidades autónomas, sino que también tenemos entre Estado y Unión Europea. Y desde luego entre la Unión Europea y los Estados no hay esa relación de jerarquía que existe dentro del ordenamiento nacional, porque España no nace como consecuencia de lo decidido una norma jurídica superior. Los tratados no crean a España, igual que la Constitución. Por lo tanto, es muy distinto a lo que ocurre con la Constitución, que sí que crea, en principio, al Estado y a las comunidades autónomas. Entonces, esta noción de competencia, que estaba muy bien a lo mejor en los años 50, 60, cuando se crean los primeros estados federales, los primeros estados regionales, ahora realmente habría que revisarla. Yo lo que les propongo es algo que ha anticipado ya el profesor César Aguado, y es tener una visión mucho más realista de las competencias. Para entender realmente lo que son las competencias, para ver cómo funcionan las competencias y cómo podemos resolver los problemas competenciales, tenemos que reconocer que las competencias, antes que nada, son poderes. Y esta es la concepción que predomina en toda la doctrina anglosajona. En Estados Unidos, en Canadá, no existe la palabra competencia. La palabra competencia para ellos es Eurospeak. Ellos hablan de poderes desde el inicio del constitucionalismo. ¿Qué significa que las competencias sean poderes? Significa, en primer lugar, que no son siempre indeclinables. Esto es una cosa que ha cogido el derecho constitucional del derecho administrativo, pero que no tiene ningún sentido. Es decir, cuando esos ámbitos, esas funciones sobre esas materias reconocidas en la Constitución,
se ven como poderes, habría que reconocer desde el ámbito del derecho constitucional que no crean una obligación de ejercicio. La competencia se puede ejercer o no se puede ejercer, porque en un momento determinado alguna de las entidades territoriales considera que la otra lo puede hacer mejor. Entonces, esta es la primera consecuencia. La segunda es reconocer que en la práctica es inevitable que las competencias se superpongan. Es propio de la realidad, porque siempre nos encontraremos con títulos competenciales distintas que inciden sobre la misma realidad. Creo que era el profesor Dátena, en uno de sus libros excelentes sobre el derecho regional, que hablaba de los objetos a imputación múltiple, señalando, bueno, pues como hemos visto, cuando tenemos que proteger el mar menor, ¿cuál es el título competencial? Volveré esto con esta idea. Costas, espacios naturales protegidos, medio ambiente, pues, todos ellos afectan en mar territorial sobre la misma realidad. Por lo tanto, el solapamiento de las competencias no es una anomía del sistema, es parte integral del mismo. Ahora bien, esto no significa que convenga evitarlos, ya que generan costes innecesarios y problemas a la hora de exigir responsabilidades. Si nosotros reconocemos que las competencias son poderes, lo que queremos decir es que es necesario, en primer lugar, potenciar los instrumentos de integración política que actúan de manera preventiva para resolver políticamente conflictos competenciales. Hemos hablado muchísimo de estos instrumentos de colaboración entre comunidades autónomas y Estado, entre comunidades autónomas entre sí, entre el papel de las segundas cámaras, y tenemos que seguir hablando de ellos, porque es una de las mejores maneras de evitar conflictos competenciales. Pero además ahí es necesario reconocer, y creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, que no todos los conflictos de competencia se van a resolver y se pueden resolver con la declaración de inconstitucionalidad y con la nulidad. A veces tenemos que recurrir a otras técnicas que son mucho más propias del derecho de la Unión Europea y del derecho norteamericano, como son, por ejemplo, y están en la Constitución, lo que pasa es que no se usan, se han desactivado el principio de primacía o prevalencia, la regla de la supletoriedad, que fue prácticamente expulsada del ordenamiento jurídico por parte del Tribunal Constitucional, pero también podríamos incorporar otros principios, al menos en la interpretación, como el principio de subsidiariedad. Los dos primeros favorecen al Estado, pero si nosotros recurrimos a la subsidiariedad, nos encontraremos que en un momento determinado se tiene que reconocer la competencia a la entidad que está más próxima al problema, por lo tanto a la comunidad autónoma. Bien, por último, desde la perspectiva que yo les propongo, las competencias son poderes, no cuenta tanto la titularidad de la competencia como el ejercicio de la competencia. Y en un Estado democrático, el ejercicio de la competencia tiene que estar siempre, y volveré sobre esta idea al final de mi intervención, creo que es absolutamente fundamental. El ejercicio de la competencia nunca debería estar al servicio de los titulares del poder para incrementar su propio poder, sino al servicio de los ciudadanos. Bien, esto no es ajeno a nuestro ordenamiento. Lo hemos visto con la gestión del COVID, que ha sido sorprendente y yo creo que ha servido para fortalecer muchísimo a las comunidades autónomas, a pesar de todos los problemas, porque con la misma distribución competencial, que es muy compleja, porque tenemos reserva de ley orgánica en materia de derechos fundamentales, competencia, legislación básica en materia y coordinación en materia de sanidad, etcétera, a favor del Estado. Bueno, con la misma distribución competencial hemos pasado 3 fases completamente distintas en la articulación territorial del poder. Primer Real Decreto de estado de alarma, una absoluta centralización. Segunda fase, una fase de coordinación, de cooperación, en el verano del 2020, y la tercera fase, la cogobernanza. Segundo estado de alarma a nivel nacional, el Estado, en un momento determinado, el presidente del Gobierno delegó en los presidentes de las comunidades autónomas
funciones tan importantes como estados como confinamientos, toques de queda, obligatoriedad de la vacuna, etcétera, etcétera. Bueno, la experiencia del COVID ha sido una prueba de estrés para el Estado autonómico y no cabe negarlo, la manera en que ha funcionado ha suscitado muchas críticas. Ahora bien, también es preciso reconocer que nuestra organización territorial ha aguantado muy bien la tensión y ha salido reforzado. Yo no creo que España hubiera hecho frente a la pandemia como lo ha hecho si no hubiera sido porque las comunidades autónomas prestaban directamente el servicio, sobre todo de salud, a los ciudadanos. Es verdad que ha habido muchas diversidades, algunas de estas no estaban justificadas, pero pensemos que hasta en los estados más centralizados, como en Francia, las medidas que adoptaron eran distintas según el grado de incidencia de la enfermedad en las diferentes partes del territorio. Estos reales decretos, los dos que les he citado, han acabado ante el Tribunal Constitucional y han sido declarados inconstitucionales. Pero en ningún momento el Tribunal Constitucional ha entrado en el tema de las competencias. El primero fue declarado inconstitucional por vulneración de derechos fundamentales, suspensión, limitación de derechos, y el segundo entra en materia de la delegación de las facultades y considera que es inconstitucional, pero no por vulneración del orden constitucional de competencias, sino porque el hecho de que el presidente del Gobierno delegara a los presidentes de las comunidades autónomas sustraía del control político al presidente del Gobierno con respecto al Congreso de los Diputados. Bueno, enfocar las competencias como poderes puede servir también para tener otro punto de vista acerca de los conflictos que pueden surgir en torno a ellas y reconocer que no son problemas meramente técnicos, que siempre puedan ser resueltos de manera satisfactoria por el Tribunal Constitucional, sino que en muchas ocasiones son disputas entre la mayoría y la minoría acerca del ejercicio del poder. Yo creo que este aspecto no se tiene que olvidar nunca cuando hablamos de competencias. Les voy a poner un ejemplo. He mirado las últimas 9 sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional este año. Son recursos de inconstitucionalidad, pero que plantean conflictos de competencia. Bueno, es verdad que 2 de estos recursos de inconstitucionalidad fueron interpuestos por presidentes de comunidades autónomas que comparten el color político del principal partido en el Gobierno. Son Canarias y me parece que era también Asturias. Pero todos los demás fueron presentados o bien por comunidades autónomas de un color político distinto al del presidente del Gobierno en estos momentos. El Partido Popular recurrió, por lo tanto, decisiones adoptadas por un Gobierno dominado por una mayoría socialista, o bien son conflictos interpuestos por el Estado frente a la comunidad autónoma, al Parlamento de Cataluña. Bien, lo que ha ocurrido con la tramitación de la iniciativa legislativa popular sobre el reconocimiento de personalidad jurídica al Mar Menor es otro ejemplo del carácter en gran medida político de las competencias. Bueno, se ha tramitado ante las Cortes Generales. La iniciativa, la ley ahora cita el artículo 149.1.23 como fundamento de la competencia del Estado, competencia básica en materia de medio ambiente. ¿Vale? Podría haber citado otros títulos competenciales del Estado, no sé, a lo mejor legislación civil, tenemos aquí un civilista que a lo mejor no lo aclara, lo de la personalidad jurídica y los derechos del Mar Menor. Podrían haber acudido también a la legislación procesal, pero no, cita única y exclusivamente medio ambiente. Legislación básica en materia de medio ambiente. Bueno, yo aquí, permíteme que exprese mis dudas, por lo menos mis dudas, porque la verdad es que no parece que una ley con un contenido tan concreto satisfaga las exigencias que ha expuesto el Tribunal Constitucional a lo largo de muchísima jurisprudencia sobre que las bases deben contener al menos el común denominador de protección que deben respetar todas las comunidades autónomas. Entonces,
Bueno, pues, ¿por qué se tramita ante el Congreso de los Diputados, perdón, ante las Cortes Generales y no ante la Asamblea Legislativa de Murcia? Evidentemente porque los proponentes de la iniciativa legislativa sabían que tenían muchísimas más posibilidades de que la norma prosperara en el ámbito estatal que en el ámbito de la comunidad autónoma. Es un problema de mayorías y de minorías. Bien, antes les he señalado que considerar las competencias como poderes no es una visión alternativa a la noción ahora predominante, sino que desempeña un papel complementario de la concepción tradicional. Pero no creo que esto signifique que esta concepción de las competencias como poderes esté de más, y esto por dos razones. En primer lugar, porque es inherente a la razón de ser del federalismo y del pluralismo territorial. Desde sus orígenes, el federalismo no es solamente una manera de reconocer identidades, no es solamente una manera de aproximar la decisión a los ciudadanos, es decir, conexión con el principio democrático, sino que también, desde que Madison colaboró en el federalista, es una manera de dividir el poder. Constituye el federalismo un freno para que la mayoría que predomina en la federación o en alguno de los Estados miembros no abuse del poder, sino que, por la reacción de la mayoría predominante en la otra entidad territorial, encuentre límites. Entonces, este carácter político de las competencias, estas tensiones entre mayoría y minoría, no significa que el federalismo o el Estado esté funcionando mal, el Estado de las autonomías. Es que es propio del federalismo la existencia de diferentes mayorías que, equilibrándose entre sí, frenen los abusos de poder que pongan en peligro la libertad. Bueno, y esta concepción de las competencias como poderes también es inherente al constitucionalismo. Y aquí voy a enlazar con otra idea que les he expuesto anteriormente. Desde sus orígenes, el constitucionalismo descarta que el poder se justifique por sí mismo, sino que exige que tenga su origen y su finalidad en los ciudadanos. Las competencias como poderes solo se justifican en la medida en que cumplan con esta misión. En general, seamos realistas, a las personas no les importa si una competencia se atribuye a una u otra entidad territorial. Lo que realmente valoran es que se ejerzan con eficacia y contribuyan al bienestar social. Nada más y muchas gracias.